uno de ellos es el circuito serie y el circuito paralelo. ¿Ya? El circuito serie es el que está acá, es el que está aquí, que se conforma de un conjunto de resistencias unidas, como estoy mostrando acá con el cursor. ¿Ya? Entonces, decimos que R1, R2 y R4 están unidas, están unidas por cada una entre sí, ¿ya? Conectadas a una fuente de energía. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo puedo obtener una mejor análisis, ¿no es cierto?, de un circuito serie. Podemos tener dos tipos de circuitos serie. Como les dije yo, el de acá, el de mi izquierda, y el de la derecha, que son diferentes formas de conexión, pero al final se hace lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo se resuelven? Fácil. Acá está. Se utiliza una pequeña fórmula. En el caso del circuito serie, cada una de las resistencias se suman, como se muestra acá en el ejemplo número 1. ¿Ya? Y la suma total de esas resistencias van a ir a una variable que se llama RT. Buenos días, profesor. Ya, chiquillos, RT, por favor. Sin saludar, después los conversamos para que esto se haga más dinámico. ¿Ya? Entonces, tenemos R1 más R2 más R3. ¿Ya? La sumo, ¿no es cierto? Y abajo coloco los valores que corresponden a cada valor. R1 vale 47, R2 6,2 y R4 22 kilos. ¿Ya? El total de todo eso me da 75,2 kilos, que es la suma de todo este número. ¿Perfecto? Y después hay que recordar algo. ¿Ya? Y aquí yo me voy a detener un poquitito y les voy a hacer unas preguntas al azar para que vean. Nosotros, en una clase anterior que yo le hice un ejercicio, veíamos la ley de Ohm, donde teníamos el voltaje que está aquí en esta pirámide, teníamos el voltaje, resistencia y corriente. Entonces nosotros teníamos acá la fuente de poder, que es el voltaje, que dice 5 volt, y tenemos ahora otro dato, que es la resistencia, que es la que está acá en la pirámide de abajo, con la R de resistencia. Nos faltaría solo un valor, que sería I. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacábamos por ley de Ohm la I? Tapábamos la I y sacamos voltaje dividido por la resistencia total. Todos esos valores yo los divido, ¿no es cierto? Y me da ese valor. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Quiero que me digan levantando la mano, haciendo así o así. Me gustaría que tengan la visión de ustedes, chiquillos, porque no los veo. Entonces necesito la mayoría verlos para poder tener una visión de quién se está comunicando conmigo. Ya, el Dylan no entendió por lo que vi. Dylan. Profe, ¿me escucha? ¿Ah? Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, entiendo. Yo entendí eso de la fórmula matemática, sin embargo, no entendí la diferencia con los dibujos que mostró usted entre el paralelo y el continuo, o como lo escribió usted. La primera diapositiva. Es que hemos visto solamente el circuito serie. El circuito serie... A ver, Perdón, me refería al serie y el paralelo, que yo los vi igual en las dos imágenes. Por eso. Es que yo no hemos visto el paralelo, no te anticipes porque no hemos visto el paralelo. Los dos circuitos que mostré son series y cada uno de los elementos se suman. Que se estén cuidando. ¿No? En el paralelo surge lo siguiente. Tenemos dos resistencias que va a dividir el voltaje. O sea, dice, en un circuito paralelo se pueden utilizar dos fórmulas para obtener el mismo resultado.
Pero, si se dan cuenta, tenemos que tener dos resistencias, como en el caso de R5 y R6, y R8, perdón, que están mirándose, por decirlo de alguna forma, y están unidas con un punto de conexión. Eso quiere decir que entre ellas existe un paralelo, y ese paralelo se resuelve con esta primera fórmula, que es R5 multiplicada por R8, y dividida también, ¿no es cierto?, de abajo, R5 más R8. Esa es una fórmula. Ahora, si son diferentes las letras o la R, va a ir cambiando y no se van a colocar los mismos valores. Eso tiene que quedar claro. Entonces, arriba multiplico, abajo sumo, y ambos resultados después los divido, como sale acá. 47 multiplicado por 22 son 1034, 47 más 22 da 69, y el resultado de esto me da aproximadamente 15 kilos. ¿Ya? Este es el primer ejemplo de circuito paralelo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hice también el de la pirámide de la ley de Ohm para calcular corriente. Esa corriente va a dar 0,33 miliamperes. Este resultado de 0,33 miliamperes me tiene que dar en los dos ejercicios, o lo más próximo a 15 kilos. Recuerden que siempre por una tolerancia siempre va a haber un valor más o menos probable. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Ese es el primer ejercicio, que es el más simple. Después tenemos este que es un poquito más sofisticado, un poquito más difícil, como ustedes quieran, que la idea es tener un número principal y después dividir, uno dividido por cada una de las resistencias. O sea, si yo tengo dos resistencias, voy a dividir 1 dividido R5 más 1 dividido R8. Si tuviese otra resistencia, sería más 1 dividido y la siguiente resistencia. Entonces, yo repito todo este procedimiento y me va a dar un valor, acá me dio 15,15. Está dentro del más y menos. Los que hicieron los ejercicios de resistencia de cálculo van a entender que siempre va a dar un poquito más o un poquito menos, dependiendo de los valores que tengamos, de la tolerancia. Bueno, y después me voy a lo último, que es la corriente, y me dio exactamente lo mismo, 0,33 miliamperes. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en la fórmula, en el ejemplo, ambos ejemplos me dio lo mismo, solamente que utilicé diferentes fórmulas. En una multiplico los dos de arriba, la sumo y después lo divido, y en la otra hago esta fórmula que es para tener más resistencia en el caso de poder tener más resistencia en un mismo circuito. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se entiende, profe? Entonces, ¿las dos son para tener más resistencia? A ver, ¿O no? lo principal es que cada circuito puede tener mucha resistencia. ¿Ya? Pueden tener 3, 4, 5, 6, las que sean. Y aquí tenemos un circuito que es serie y otro paralelo. Y existe otro, que lo vamos a ver ya en otro día, que es el mixto, que es la unión de los dos circuitos, que es un poco más difícil, por eso que vamos a dejar solamente esta clase para esto, que es más simple, a mi parecer. Entonces, si a ustedes les parece, me pueden hacer preguntas para que podamos hacer, y así estar más claro. Lo que me interesa es que vayan entendiendo. ¿Se puede hacer de las dos formas? Da igual, va a ser el mismo resultado, ¿no? Cualquiera de las dos fórmulas me va a dar lo mismo. Porque Pero encontré más fácil la primera que la segunda. Si usted me pregunta a mí, claro, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la mejor para mí? Yo creo que es mejor la alternativa 1, cuando tengamos dos resistencias. Pero cuando tengamos 3, se hace un poco más complejo, porque primero tendríamos que pasar a 2 y después el resultado de esa con la otra. Entonces, es más conveniente cuando tengamos 3 resistencias en paralelo, hacer la segunda fórmula. ¿Ya?
Porque la segunda no entendí muy bien cómo hacerlo en la parte donde usted, no sé, pues lo sacó 0,0666 y, Claro, o sea, dividió 1, esa cifra y le dio 15,15. Eso no lo entendí. ¿Por qué le dio eso? me dio ¿El resultado de 15,5 esa porque, división da eso? sí, pues lo que pasa es que primero dividí 1 dividido por el valor de la resistencia, después Ujú. el otro también se dividió, lo sumé, y eso me dio un valor, y después nuevamente lo divido por 1. ¿Me Ah, ya. entiendes? Entonces ahí me doy. Sí, ahora sí. Pero vayan haciendo, por eso que yo les pedí calculadora para que ustedes vayan viendo y comprobando ustedes mismos los valores. ¿Ya? Eso es lo Digo, principal. pues, Me da flojera hacerlo del Mineduc, pero la especialidad con gusto lo hago. Eso quería Ah, decirle. no, pero tiene que ser para todo igual. ¿Ya? Ah, chuta. Porque Ya. igual, muchachos, yo sé que es difícil, pero esperemos que esto se solucione pronto para poder estar con ustedes. Y yo también en mi casa me siento como muy ahogado a estar haciendo cosas de este obvio. estilo, pero no es lo recomendable. Llevo harto tiempo haciendo clases y primera vez que me toca estar haciendo actividades en línea, que no es malo, uno va aprendiendo cosas, pero no es lo Sí, ideal. obvio. Sobre todo en electrónica, que uno necesita material concreto, ¿ya? Para que vamos trabajando. Dudas, preguntas, por favor. Oiga, tío, eso es lo ¿No? que había que sumarse y multiplicar, ¿lo puede mostrar de nuevo? La que transforma todos los valores en fracción, ¿ya? Entonces tenemos que hacer 2 divisiones por 1. Entonces, por cada una de las resistencias que yo tengo aquí abajito, tengo que dividirla por 1. Cada valor que me da, yo lo tengo que sumar, como acá está, por ejemplo. 1 dividido en 47 me da 0,021. 1 dividido por 22, 0,045. Esos son los resultados de la división de cada uno de estos, de estas pequeñas fracciones. ¿Ya? Y después Y lo divido con el 1 principal de la fracción y me da el resultado de acá abajo. ¿qué divide el 1 con los dos de abajo? Claro, con la suma de los dos, con el 0,066. Y ahí me da el resultado final, que es 15,15. Profe, ¿Mm? ¿no servirá de alguna manera o, no sé, sumar las dos resistencias que nos están dando en el paralelo y dividirlo por una? No, no da lo mismo. No da lo mismo. Ah, ya. Porque si yo hago eso con 3 o 4 resistencias, va a variar mucho el resultado. Ah, ya. Porque si tú tienes 2 resistencias, es mejor que utilices el primer método, que es el más sencillo. Sí, va. ¿Ya? Ya entendí. La Allison, Profe, el resultado de las dos dan lo mismo, ¿no? O sea, de las dos o sea, fórmulas. debieran dar lo mismo. Acuérdese, sí, que va a dar una, puede dar un poquito más que otra. Porque Ay, va a depender de la resistencia. Pues, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos clases anteriores de la resistencia máxima y mínima? sí. Ya, por eso es la forma. Algunos lo va a dar un poquito más y otro un poquito menos, pero de acuerdo a la tolerancia. ¿Ya? Nunca se va a Nos va pasar a un número variar un Ya, entero. poquitito. ¿Ya? vale. La Allison entendió. ¿No? ¿No mucho? Sí, sí entendí, sí entendí. Ya. Bien, si eso, esto hay que ir viéndolo. No sé por qué tienen miedo a la Sí, cámara. po. Mati, El habla. único valiente Se van a que morir. puso ahí fue el Dylan. Ah, y ahora que terminó de pololear el Nicolás. Se van a morir. Que le dije el otro día por el chat, hay que hacer las tareas de lenguaje, de matemática, de historia, Oh, bueno, sí, ahora cambió el ahí, nombre de tío. historia, hay que No me tratar de acuerdo. todas enviarlas. ¿Por qué? Porque después el segundo semestre se va a hacer más corto y el segundo semestre va a ser muy rápido y no va a ser rápido porque vamos a tener que pasar mucha materia para que ustedes puedan lograr pasar de curso. Porque vamos a sacar lo más importante, los contenidos más importantes de electrónica y tratar de encapsularlo y hacer talleres súper fuertes. Entonces la Profe. materia de electrónica es compleja. Si ustedes no logran, por ejemplo, hacer los circuitos que estamos haciendo ahora, después cuando veamos los circuitos mixtos, que es la mezcla de un serie y un paralelo, va a ser más difícil, porque vamos a integrar, sacar voltaje, vamos a sacar corriente, o sea, muchos datos, y lo vamos a hacer con medición, con instrumentación, con fuente de poder. Entonces todo eso
tiene que estar claro, ¿ya? Y estas pequeñas clases que vamos a hacer en línea les va a ayudar, pero sí tienen que cumplir también con todos los otros materiales, con todas las otras tareas y guías de los demás profesores. ¿Estamos? Ya. No le quito Ya más los tiempo. tiempos perdido ya. Espero Ya, que tío, estén muy chao, bien. cuídese. Cuídense, ¿ya? Vale, chao, tío, ahí le hablo. Ya. Ya, chiquillos, Cuídense. cuídense, un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Bye, profe. bye. Come Bye. salgo. Come Come, salgo. salgo, güey.